El siguiente ejercicio nos dice, vamos a ver una razón de cambio, nos dice, un niño tira una piedra a un lago de aguas tranquilas, lo que provoca círculos concéntricos, tal como lo muestra la figura. Nos dice, el radio R del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 2 centímetros partido en segundo, es decir, 2 centímetros por segundo, y nos dice, cuando el radio es 6 centímetros. ¿A qué ritmo está cambiando? Pero ahora nos dice el área de la región circular. Entonces, como yo les muestro acá en el dibujito del lado, que es como lo mismo que lo que se ve en la foto, ¿sí? Solamente que viéndolo como desde arriba, ¿ya? Ahí tenemos la foto y esto es lo que yo estoy mostrándole. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que veamos aquí? Si nos damos cuenta, a medida y pensamos en este caso hipotético, la idea va a razón de cambio a entender el ejercicio. Si yo tiro una piedra, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que va a ir aumentando y creciendo, ¿cierto? El círculo exterior, es decir, que se va creciendo más y más afuera. Y eso nos está diciendo que sigue, digamos, la forma de una razón de cambio. Y esa razón de cambio va a ser conocida en este caso, es decir, como lo dice ahí, el ritmo constante de 2 centímetros por segundo. Es decir, a medida que aumente el radio, va a aumentar respecto al tiempo, es decir, vamos a tener una variación. Y eso tenemos que escribirlo como una razón de cambio. ¿Cómo va a ser esta razón de cambio en este ejercicio? En este caso, la razón de cambio va a ser equivalente aquí a decir que yo voy a tener la variación del radio con respecto al tiempo. Y ustedes van a decir, ¿por qué la variación del radio? Porque recordemos que ahí nos dice que el radio R del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 2 centímetros por segundo. Es decir, el radio está variando con respecto al tiempo, porque si el tiempo aumenta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que va a también aumentar el radio, o viceversa. Si me dicen que aumentó el radio, automáticamente yo tengo que saber que pasó más tiempo, porque la única forma de que crezca este círculo, es decir, el círculo exterior, es que aumente una de las dos. Y esa razón de cambio, ¿cierto? Esa variación que nosotros conocemos, dice acá que va a ser equivalente a decir, es decir, vamos a poner acá, va a ser igual a qué cosa, a decir 2 centímetros partido en segundo. ¿Ya? Tenemos la primera condición. Luego nos dice acá, nos pregunta el ejercicio, cuando el radio es 6 centímetros, ojo, ya entonces vamos a poner que el radio, es muy importante trabajar también con las unidades de medida, entonces va a ser acá, el radio es 6 centímetros. Eso es lo que nos están preguntando, pero ahora nos dice la pregunta, ¿a qué ritmo está cambiando el área de la región circular? Entonces acá tenemos que buscar una nueva razón de cambio. ¿Cuál va a ser esta nueva razón de cambio? Dirán ustedes. Acá la variación era del radio con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué va a variar? Ahora va a variar el área, porque anteriormente nosotros decíamos, claro, a medida que aumenta el radio con respecto al tiempo, ¿en cuánto va a aumentar esa variación? En 2 centímetros por segundo, ¿cierto? Pero ahora estamos diciendo en cuánto va a aumentar el área. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es decir, estamos buscando la variación del área, pero ahora con respecto al tiempo, ¿por qué? Si aumenta el tiempo, va a aumentar el área o viceversa. Como en el caso anterior, si aumentaba el radio, ¿cierto? Aumentaba en tiempo, y como les decía acá, la razón de cambio aquí era equivalente que en 2 centímetros por segundo aumentaba, ¿cierto? Es decir, el radio aumentaba en 2 centímetros por cada segundo que pasaba. Ahora necesito saber en cuánto aumenta el área, ¿cierto? Según el tiempo que va pasando. Porque según eso voy a poder saber a qué ritmo está cambiando el área de la región circular y cuando nos pide el caso específico acá, cuando el radio es 6 centímetros. Por lo tanto, ¿qué voy a decir yo ahora? Que estoy pidiéndome, me están pidiendo la variación del área con respecto al tiempo, lo cual desconozco. Yo debo saber acá que cuando yo hablo del área del círculo, ¿cierto? Porque estamos hablando de área de región circular, ¿cierto? Voy a definirla, y es muy importante saber de conocimientos básicos, el área de un círculo, ¿cierto? Que va a ser equivalente en este caso a decir pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá a nosotros saber? Nosotros ya tenemos el área. Dice acá el enunciado, es decir, la parte que nosotros necesitamos saber, que está con el signo de pregunta ahí en el ejercicio, necesito saber la derivada de el área con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo que derivar a, ¿cierto? Derivada de a, ¿qué es a? Esto, es decir, esto lo tengo que derivar con respecto al tiempo. Y dice la lógica de este tipo de ejercicios de razón de cambio que yo debo derivar el ejercicio, es decir, ahora voy a buscar la derivada, voy a derivar a con respecto al tiempo. Recordemos que a se define en este caso como todo esto, ¿cierto? Como la, la fórmula que nos ayuda a obtener el área, eso es a, pero lo tengo que derivar con respecto ahora con respecto al tiempo.
Entonces, ¿qué debo hacer yo? En este caso, voy a derivar normal digamos, esta ecuación, ¿sí? Donde el 2 va a pasar adelante multiplicando y me va a quedar igual a 2pi por r, pero dice que de esto lo debo multiplicar por la derivada interna, ¿ya? Por la derivada interna, en este caso, de la única, digamos, incógnita diferente a una constante, que en este caso nuestra incógnita va a ser el radio, porque el 2pi son constantes, son números, son valores. Recuerden que el pi es 3,14, solamente que lo utilizamos como pi. Entonces, ¿y cuánto va a ser la derivada en este caso de r? Porque recuerden que va a ser la derivada de r, pero ahora con respecto a qué cosa? Al tiempo, porque recordemos que siempre es con respecto al tiempo. Entonces, haciendo un review, ¿qué es lo que hicimos acá ahora? Derivamos el área normal, es decir, derivamos esto tal cual que es 2pi por r, pero lo multiplicamos por la derivada interna del radio. Eso fue lo que hicimos. Es decir, la derivada interna del radio, que va a ser la derivada del radio con respecto al tiempo, porque recordemos que era con respecto al tiempo esta variación. Entonces, ¿a qué va a ser equivalente esto? Vamos a dejarlo un poquito más bonito antes. Entonces, esto va a ser equivalente a decir 2 pi r por, en este caso, la derivada del radio con respecto al tiempo que va a ser, y aquí tenemos que mirar las condiciones que habíamos llegado anteriormente, porque eso se trata de la razón de cambio, utilizar a la que habíamos llegado al comienzo, la que habíamos formado al principio, que va a ser 2 centímetros partido en segundo. Esta va a ser entonces, en este caso, digamos, la razón de cambio que nos va a ayudar. De hecho, este sería como el resultado de la razón de cambio. Sin embargo, acá el enunciado nos dice, y con eso hay que tener ojo, el enunciado nos dice acá que va cuando el radio es 6 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí tengo que reemplazar el valor de 6 en el radio. Es decir, esto aquí va a ser equivalente a tener 2pi por r, y r es igual a 6, y hay que ponerlo con la unidad de medida. Centímetros por 2 centímetros partido en segundo. Entonces ahora si yo resuelvo esto, va a ser equivalente a tener 2pi por 6, que va a ser 12pi, 12pi por 2, que va a ser equivalente a tener 24pi, y voy a tener centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, partido en segundo. Es decir, ¿a qué razón de cambio, cierto, aumenta, cierto? O sea, o también, de hecho, ¿a qué ritmo, cierto? ¿A qué variación está cambiando el área de la región circular cuando el radio es igual a 6 centímetros? A 24 pi centímetros cuadrados partido en segundo. ¿Sí? Es decir, cuando el radio es 6, la razón del área, ¿cierto? El ritmo al que está cambiando es que está cambiando a 24 pi centímetros cuadrados por segundo. Y tiene lógica porque estamos hablando de área, ¿cierto? Y el área está en centímetros cuadrados. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Cualquier duda, cualquier consulta, hacérmela a través de Instagram o al correo.